Muy buenos días. En esta ocasión vamos a explicar la distancia de Levenshtein. Va a ser presentada por mis compañeros Adrián Camilo Díaz, Andrés Camilo Vargas y mi persona Jonathan Lee. En esta presentación vamos a encontrar la mejor manera de procesamiento de palabras, específicamente cuando se necesita reemplazar una letra en dicha palabra. A través del tiempo esto se iba realizando a través de compiladores, pero en 1965 apareció la distancia de Levenshtein, que creó una forma de procesamiento a través de diccionarios y fichas. La necesidad de corregir las cadenas ilegibles surge de muchas áreas Si existe un diccionario que cubre todas las posibles entradas de un conjunto natural de candidatos para corregir la entrada errónea, que normalmente es llamada P, es el conjunto de todas las palabras del diccionario para las cuales la distancia de Levenshtein o P no excede un límite pequeño dado K. En este artículo describimos métodos para seleccionar efectivamente tales conjuntos de candidatos. Específicamente, la distancia de Levenshtein es una métrica de cadenas para medir la diferencia entre dos secuencias informalmente. La distancia de Levenshtein entre dos palabras es el número mínimo de ediciones en un solo carácter, ya sea en inserción, en supresión o en sustitución, necesarias para cambiar la palabra en otra. Se nombra después de Vladimir Levenshtein. Bueno, la distancia de Levenshtein es una herramienta muy potente, puesto a que es aplicada a diferentes correctores ortográficos de editores de texto. La distancia de Levenshtein, que también es conocida como la generalización de distancias de Hamming, determina la medida de similitud entre dos cadenas de caracteres. La implementación eficiente de este algoritmo requiere un uso de programación dinámica, puesto a que se implementa el uso de una matriz de tamaño n+1 o m+1, donde n y n son longitudes de cadenas y se compara su implementación. Es sencilla y se presenta a continuación. Las aplicaciones de la distancia de Levenshtein se pueden ver en diccionarios, en OCRs o específicamente en aquellas máquinas en las cuales puedes introducir una imagen o un texto en papel y aquella máquina reconoce el texto y lo pasa a un documento en Word o a un documento ya predeterminado. También se puede evidenciar en correctores ortográficos de búsqueda normalmente, y se encuentran también en bibliotecas para buscar ya sea contenido de diccionarios, títulos de artículos, libros, etc. Bueno, a la luz de estos antecedentes, el problema algorítmico discutido presente se puede describir como que vaya un patrón P, un diccionario D y un pequeño K ligado, eficientemente calcular el conjunto de todas las entradas de W en D, tal que la distancia de Levenshtein entre P y W no exceda K. Levenshtein puede generar posibles transformaciones, eliminar un carácter, insertar un carácter, sustitución de un carácter. Bueno, aquí lo que voy a explicar es esta tabla donde vamos a cambiar de la palabra short a la palabra h-short y cuántos movimientos van a haber, cuántos son los movimientos mínimos que tienen que haber para poder cambiar de una palabra a la otra. Entonces aquí lo que hacemos es, por ejemplo, la cadena P, que va a ser esta, la W va a ser esta, pertenecen al alfabeto, y con la distancia de Levenshtein lo que vamos a hacer es que sea un mínimo número de operaciones de edición primitivas, utilizando sustituciones, delecciones e inserciones
necesarias para transformar de la cadena P a la cadena W. Esta tabla se está usando la instancia de Levenstein, usando programación dinámica. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, esta es la operación que se realiza en esta tabla, lo que hace por debajo el computador. Más adelante vamos a ver con detalle qué es lo que significa cada uno de estos números y por qué va variando cada vez. Y al final nos va a arrojar un número final que es la cantidad mínima de entonces aquí lo que hacemos es, bueno, aquí este es el algoritmo de programación para poder realizar la instancia de Levenstein. Entonces lo que hacemos es aquí declarar las cadenas de texto, la palabra y la otra, crear los campos. Vamos a crear, eso se hace con matrices, lo crea una matriz como en la tabla anterior, lo que hace es crear una tabla igual y ahí empieza ya con lo que hagamos aquí en adelante a calcular que la distancia o que los movimientos para pasar de una palabra a la otra sean los mínimos posibles. Entonces lo que hacemos aquí es con fores anidados para que recorra y pueda ir buscando cuáles son los movimientos mínimos requeridos para poder pasar de una palabra a la otra. Y en este caso aquí explicamos que cuando nos dice que cuando aquí va a ser i menos 1, j más 1, lo que va a hacer es una delección, o sea, va a borrar. Cuando aquí va a ser d y j menos 1 más 1, lo que va a generar el código va a hacer es una inserción, va a meter una palabra. Y cuando ambos van a ser i menos 1, j menos 1 más la constante, entonces lo que va a hacer es una sustitución, se va a cambiar de una letra a la otra, va a ser un movimiento. Y finalmente lo que hace acá el return es retornar la distancia mínima de movimientos que tuvo que hacer para poder llegar de una palabra a la otra. Esto es un ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos de cómo se programa en diferentes lenguajes. Aquí lo podemos observar cómo se programa porque tenemos que declarar todo. Entonces lo mismo aquí, declaramos todo, declaramos las palabras, las dos cadenas de texto que se van a comparar, con fores anidados igual vamos a hacer el cálculo de los movimientos mínimos posibles y lo que explicábamos antes igual ahí si se va a borrar, a insertar o a sustituir, y finalmente lo que nos va a arrojar también igual es el mínimo de movimiento requerido. El mínimo en PHP, este es el ejemplo en PHP. PHP ya nos facilita mucho más las cosas, ya que PHP ya tiene una librería predeterminada para poder calcular la distancia de Levenstein. Entonces lo que hacemos aquí es muy sencillo, simplemente declaramos que vamos a usar la distancia de Levenstein y ponemos la palabra, en este caso vamos a cambiar de input a word. Entonces aquí lo que hacemos es poner las dos palabras que queremos comparar, y el programa automáticamente nos va a realizar este cambio, nos va a calcular la distancia de Levenstein. Este ejemplo es con Python. Python también es un poco más corto, como les nombraba antes, les decía antes, el más largo tal vez es con Java. Entonces aquí igual en Python lo que hacemos es las cadenas de las dos palabras, las dos cadenas de texto que van, son los haciendo los cambios que son necesarios para poder llegar al punto de una palabra a la otra, y finalmente nos va a arrojar lo que es los movimientos que se usaron para poder llegar de una palabra a la otra.
Este es un autómata, es la distancia de Levenshtein, pero entonces ya aquí graficada la vemos en una imagen, pero con autómatas. Entonces lo que hace esto es un autómata no determinístico, y lo que hace es aproximarse de una palabra a la otra con cada movimientos, que va a ser 2 movimientos nomás. Entonces lo que hacemos acá es, son las mismas palabras, y aquí nos explican por medio de un autómata cuál es el movimiento, cuáles son los movimientos o los pasos que hace la distancia de Levenshtein para poder llegar a calcular los mínimos movimientos requeridos para poder pasar de una palabra a la otra. La distancia de Levenshtein tiene como condiciones que debe seguir las siguientes propiedades: que si es cero y que solo la cadena debe ser igual. Entonces de cero, partimos desde ceros, o sea, una cadena vacía a otra cadena normal, entonces es igual a la segunda cadena. Entonces, si la última es diferente al tamaño de las dos cadenas, entonces tiene que si la cadena de mayor tamaño, la cadena de mayor tamaño debe quedar con el mismo tamaño de la cadena de menor tamaño para de texto. Esto significa que cuando una palabra se está convirtiendo a otra, debe conservar el tamaño de la palabra más grande. Y hay otra cosa que se llama ángulo de inequidad en la distancia de Levenshtein, que significa que de la segunda cadena para formar una tercera. Entonces, para la suma de las dos cadenas no debe exceder lo que se forme de una tercera. Bueno, hay dos formas de computar la distancia de Levenshtein. Hay una forma recursiva y hay una forma por iteraciones. La forma recursiva significa que hay una cierta condición que debe cumplirse, y cuando se cumple se vuelve a llamar a ella misma para formar un ciclo como tal. Y de forma iterativa significa que cuando cumple la condición hay un controlador que vuelve a inicializar la condición, y después de la inicialización de la expresión se tiene que cumplir de nuevo. La distancia de Levenshtein con recursividad significa que debe seguir los siguientes parámetros. Esto es una vía mediante recursividad, y acá significa que lo que está redondeado en el círculo amarillo significa que se está llamando a ella misma. Esa condición se está llamando a ella misma. En este ejemplo podemos ver que se está transformando de la palabra Python a la palabra Python. Esto significa que tiene que hacer todas las transformaciones necesarias para llegar a la palabra Python. Usando recursividad letra por letra no es altamente ineficiente. Significa que la función LD, que era con la cual estamos haciendo la distancia de Levenshtein, fue llamada más de 29.000 veces. Esto es algo muy ineficiente para un programador y hace que se vuelva lento como tal el software. Nada más podemos ver el caso de la palabra S y la palabra P, que fue llamada más de 5.336 veces. Muchos programadores intentaron solucionar esto con un diccionario de memoria. Esto significa que al hacer recursividad no se hace letra a letra, sino se hace mediante combinaciones de letras. Esto hace que sea un poco más eficiente el llamado a las funciones mediante recursividad, y al utilizar estos llamados en memoria, nada más la función fue llamada 49 veces. Se puede evidenciar que se utilizó demasiado el programa como tal, el código como tal, al pasar la palabra Python a Python. Ya de forma iterativa, la distancia de Levenshtein se debe manejar mediante matrices. La forma de una matriz que se ve, el camino de la distancia se ve reflejado mediante una diagonal de la parte superior izquierda a la parte inferior derecha. Por este lado podemos ver que siempre se colocan cadenas vacías al principio para poder que en esa fila y en esa columna se vayan guardando los costos de inserción y los costos que son necesarios de borrar. Como podemos ver, es necesario que para los movimientos de la distancia de Levenshtein significa que cuando se mueva a la derecha de la matriz significa que hubo una inserción.
Cuando se mueve hacia abajo de la matriz significa que hubo un borrado de una letra. Y cuando se mueve en diagonal significa que hubo una inserción. Y el número significa la cantidad de inserciones, la cantidad de borrados o la cantidad de sustituciones que fueron necesarias para llegar a esa palabra. Por ejemplo, en este ejemplo vemos que es la palabra flower contra la palabra lawn. Significa que hubo un total de 2 modificaciones para llegar a esta cadena. Este es un código que podemos ver el resultado cuando se utiliza la palabra Manhattan pasando a la palabra Manhattan. Podemos ver que el código como tal por debajo lo que está haciendo es crear una matriz en la cual en la diagonal se ve reflejado todos los movimientos que fueron necesarios y en los costados superiores y laterales se ven las inserciones y los borrados que fueron necesarios. En este, el total de movimientos fueron 3 para llegar de la palabra Manhattan a Manhattan. Como tal, podemos ver que en lo que está sombreado con amarillo podemos ver lo que se demoró en convertirse esta palabra a la palabra Manhattan. Y fue un total de 3 movimientos. Siempre la palabra inicial se coloca al lado izquierdo y la palabra a la cual se va a llegar se coloca en el lado superior. Como son el búlgaro, el alemán y el taiwanés. En el búlgaro, computando más de 900.000 palabras, se pueden llegar a 39.000 estados de autómatas y podemos ver un total de 100. Todo este procesamiento llevó un uso de más de 1 millón de bytes de uso. En el alemán, procesando más de 3 millones de palabras, casi 4 millones de palabras, podemos llegar a un total de 4 millones de estados y más o menos casi 7 millones de transiciones. Y esto incrementa 50 millones de bytes procesados. Con el taiwanés podemos ver que se usaron más de 29 millones de estados y 30 millones de transiciones de autómatas. Y en total sería 475.615 millones de bytes usados en esto. Esto fue corrido bajo un algoritmo implementado en C y testeado a 1.6 GHz en una Pentium 4 corriendo bajo Linux. Esto es todo para la distancia de la